Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Bienvenidos a este su programa Radio Él Vive, un programa para la vida plena. Hoy, 18 de mayo, estamos contentos porque tenemos un gran invitado y también un muy bonito tema. Para empezar, me presento. Soy Emanuele Villalobos, mi compañero. Hola, Felipe Alcántara aquí en los micrófonos, muy feliz de estar aquí el día de hoy en este programa, un programa para la vida plena por el 90.5 FM Radio UDEM. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos en vivo y ya sea en nuestras plataformas. Y así. Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, a todos los que están siguiendo la transmisión de Facebook. Muy bonito sábado, que tengan un excelente fin de semana. Estoy muy contenta y lista para empezar. Excelente. Antes de comenzar, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Claro. Ponemos a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Como les decíamos, tenemos un gran invitado. Y sobre todo porque tiene gran experiencia en este tema. Sobre todo su vida, ¿verdad? Su vida activa en esta advocación que hoy vamos a estar presentando. Vamos a hablar sobre el tema de la advocación de la Virgen de Schoenstatt. Les presento a nuestro invitado. Él es Ángel Verde. Él es... Bienvenido, Bienvenido, Ángel. Les voy a contar un poquito de él. Él es esposo de Nuria, es papá de Víctor, licenciado en comunicación con un posgrado en administración comunicación deportiva. Es un educador a través del deporte de alto rendimiento, ha trabajado en Rayados y en la capacitación de jugadores para los equipos juveniles y actualmente es coordinador de equipos representativos de la Universidad de Monterrey. A sus 18 años inició su camino de conversión, donde se encontró con Schoenstatt desde sus primeros años y fue 5 años después que hizo su alianza de amor con María en el santuario de Schoenstatt en Barcelona. Hoy forma parte del movimiento en la rama de familias en Monterrey. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues contento de estar aquí con la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia y lo que he vivido con la Mater. Ángel, qué bonito está toda tu descripción. Quisiera que nos adentraras un poquito más y nos contaras un poquito más de Schoenstatt. Muy bien, pues lo primero, creo que vale la pena dejar muy en claro que Schoenstatt no es una advocación. El cuadro de la Mater fue hecho por el ser humano y no se considera una advocación, simplemente es un regalo que se hizo en algún momento al movimiento y bueno, la realidad es que hay un vínculo con María a partir del sacerdote fundador, que es el padre José Kentenich, un sacerdote alemán, que él desde muy pequeño, prácticamente fue su madre quien lo encomendó a María, porque él en sus inicios, en sus primeros años, la mamá del padre Kentenich no se encontraba capaz de mantenerlo, de poderle ofrecer a él la vida que consideraba ella que debía tener, y entonces lo dio en adopción. Y en esta decisión le encomienda a su hijo a la Virgen María, ¿no? Y desde entonces ahí empezó el vínculo del fundador con la Virgen María, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo de muchísimos años atrás. Como lo describe el padre Kentenich, pues es prácticamente una decisión de la voluntad de Dios, no fue per se su decisión de un inicio, después él hace suya la decisión de su madre, pero bueno, eso es un poco de los inicios. Entonces, lo primero que quería aclarar era esa parte, porque creo que vale muchísimo la pena aclararlo, porque las advocaciones tienen una razón, una explicación,
Y en esto es importante pues entender el origen, ¿verdad? Claro, muchas gracias. ¿Algo más que nos quisieras compartir? Digo, después de esto. Claro. Generalidades, ¿no? Ajá, Claro, pues sí, miren, les voy a compartir, se los voy a contar desde mi experiencia y traigo mis apuntes, ¿verdad? Para no echar mentiras. Pero creo que algo muy bonito de Schoenstatt es, como les mencionaba, fíjense cómo empieza Schoenstatt, ¿no? El padre José Kentenich, él inicia en los palotinos en Alemania. Con los sacerdotes palotinos él tenía un rol de formador. Él era maestro de latín para los jóvenes. Y hay un momento en el que se cambian de ciudad. Y entonces, en este cambio de ciudad, ellos estaban primeramente en un seminario bastante bonito. Desde la perspectiva visual era un castillo prácticamente. Y a donde se dirigen no tiene esa magia que puede tener la arquitectura de un castillo, ¿no? Pero comienzan a suceder cosas muy interesantes. Para el padre Kentenich había un grupo de jóvenes dentro del seminario que eran un poco los rechazados, rebeldes, que ningún formador quería tener porque eran difíciles de lidiar, ¿no? Y coincidió que cuando fue la mudanza, el que era el director del seminario en ese momento, eligió primero a un sacerdote para ser director espiritual de estos jóvenes y por algún motivo se enfermó. Eligió a una segunda persona y por algún motivo se enfermó. Y la tercera opción fue el padre Kentenich. Y entonces ahí comienza la historia del movimiento de Schoenstatt, cuando, como dice el padre Kentenich, por obra de la divina providencia, no quedó más opción que aceptar la voluntad de Dios. Y él lo entendió así porque realmente fueron circunstancias que él no controla, que no controlaban en ese momento, que llevaron a eso. Y él, hay un documento que se llama la Acta de Prefundación, que fue el domingo 27 de octubre de 1912, que fue el primer encuentro del padre Kentenich ya como director espiritual de estos jóvenes. Y ahí él es muy interesante porque empieza a redactar un programa de cómo les propone trabajar. Y lo primero que les ofrece es su corazón. O sea, les dice abiertamente que él está ahí por las circunstancias del momento, que quizás él no lo hubiera elegido, pero que Dios lo ha puesto ahí, que les ofrece enteramente su corazón para que él les pueda exigir a ellos, pero que también ellos puedan exigir de él la máxima entrega. Y poco a poco se va formando la pedagogía de Schoenstatt con esta experiencia. Justo el 27 de octubre de 1912 es esta acta de prefundación, pero más adelante, ya en el 18 de octubre de 1914, que es cuando es oficialmente la fundación de Schoenstatt, está muy interesante porque ya el padre muestra lo que es la pedagogía que va a predominar para el movimiento. Pero hay algo que también me llama mucho la atención, que creo que vale la pena que la gente lo sepa como generalidad y culturalidad. No sé si lo dije bien culturalidad, pero por cultura. Es que Schoenstatt es un barrio en Alemania. O sea, para entender, cuando decimos la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Lourdes, estamos hablando de una región. Bueno, la Virgen de Schoenstatt es un barrio cerca de Coblenza, en Alemania. Entonces, estamos hablando principalmente de un barrio que si hoy vas, yo no he estado ahí, pero lo que me cuentan los que han estado es que hay un montón de santuarios y ya les voy a explicar más adelante de esto. Pero miren, lo más interesante para mí es, y lo que a mí me cautivó muchísimo, es que la espiritualidad de Schoenstatt se distingue por la autoeducación. Y ahora les voy a explicar un poquito más, pero antes quiero comentarles lo que el padre Kentenich expresó en la segunda reunión que tuvo con los jóvenes de manera formal, que es donde estableció un poco lo que venía hacia adelante para el movimiento, sin él saber lo que venía para adelante, simplemente con la intención de acompañar a esos jóvenes. Y él dice: bajo la protección de María, queremos aprender a educarnos a nosotros mismos para llegar a ser personalidades recias, libres y sacerdotales. Esto fue precisamente el 27 de octubre de 1912. O sea, ya en la primera conversación, el padre dejó ver lo que hoy, más de 100 años después, seguimos viviendo y aprendiendo. Les voy a explicar. ¿Qué es la autoeducación? Pues dice, palabras del padre Kentenich: cuanto más progreso exterior, tanto mayor profundización interior. Que jamás nos acontezca saber varias lenguas extranjeras, como lo exige el programa escolar, y que seamos absolutamente ignorantes en el conocimiento y comprensión del lenguaje de nuestro propio corazón. Hoy vivimos en una época que sorprende mucho porque
evidentemente hemos avanzado muchísimo en ciencia, conocimiento, tecnología, pero el padre Kentenich desde entonces ya nos invita a ser nosotros los que dominemos esos avances, no los avances los que nos dominen a nosotros, pero poner como clave el conocimiento del lenguaje de nuestro propio corazón. Cuando él hablaba de una personalidad recia, se refería a que debemos aprender a actuar guiados por principios sólidos y claramente conducidos. Él les explicaba a los jóvenes que cuando éramos más chicos, pues nos dejábamos guiar por el instinto, por las emociones, por las ganas, pero ahora que somos mayores, ya tenemos que ser libres y decir, no me dejo guiar únicamente por mi instinto, por mis ganas, sino que tengo principios claramente conocidos y sólidos que me permiten tomar decisiones respecto a mi vida. Eso es una personalidad recia. Después, hablando de una personalidad libre, que también lo menciona el padre Kentenich, dice, nos sometemos a nuestra voluntad ante los superiores, no por temor o por coacción, sino porque libremente lo queremos, porque cada acto racional de sumisión nos hace interiormente libres e independientes. Y sacerdotales quiere decir lo siguiente. Ya de aquí les dejo la teoría y ahora sí les paso a la práctica. Pero la parte sacerdotal, en esta personalidad recia, libre y sacerdotal, lo sacerdotal quiere decir, recordemos que en el contexto el padre Kentenich estaba formando futuros sacerdotes. Pero esta invitación, pues al final todo bautizado, somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nos llega a todos esta señal o esta indicación o esta invitación. Dice, como sacerdotes tendremos que ejercer una profunda y eficaz influencia en nuestro ambiente y lo haremos, en último término, no por el brillo de nuestra inteligencia, sino por la fuerza, por la riqueza interior de nuestra personalidad. Entonces, ya he explicado qué es una personalidad recia, libre y sacerdotal. Ahora sí les cuento un poquito de mi experiencia con Schoenstatt. Yo, como lo mencionaron en la presentación, yo inicié mi proceso de conversión a mis 18 años. Yo estoy por cumplir 33. Ahí hagan las cuentas, no son muy buenas las matemáticas, pero bueno, ya van un poco más de 15 años recorriendo y aprendiendo en este camino con Jesús. Y hubo un momento muy clave en mi vida que yo tuve la inquietud de la vocación. Yo me permití preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Quieres que sea sacerdote? ¿Quieres que forme una familia? ¿A qué me invitas? ¿Para qué me pensaste, no? Y yo la verdad crecí teniendo una personalidad muy enamoradiza. Era el típico que se enamoraba muy fácil y tenía novia constantemente. Y ahí me fui dando cuenta que realmente, aunque tenía novia, no era capaz de ser fiel y leal a esa persona. Lo que estaba buscando era una atención, un reconocimiento, que me dijeran que me quieren mucho, que me apapachen. Lo momentáneo, pero también lo sensorial de alguna manera, ¿no? Claro. Quería ese reconocimiento y después que ya en este camino de conversión, por querer actuar de buena manera, me di cuenta que no estaba siendo capaz. Y después fui a terapia y en terapia me permitieron darme cuenta que yo estaba tratando de compensar el afecto y las palabras de reconocimiento que no recibía de parte de mi madre. Mi mamá me ama con todo su corazón y me sigue amando con todo lo que ella es, pero por sus características. Ella no es de darme un abrazo, de decirme qué guapo te ves, te quiero mucho. Ella es proveedora completamente. Sí, su lenguaje del amor era diferente. Su lenguaje del amor era completamente diferente, pero todo ser humano tenemos necesidad de ese afecto, de ese reconocimiento, de ese te quiero mucho, de ese te ves muy bien. Yo no lo tuve de pequeño y entonces equivocadamente lo buscaba en una pareja. Y entonces en este esfuerzo de yo actuar de buena manera le dije al Señor, ¿sabes qué? Pues échame la mano, o sea, tú eres el que quieres que ame de buena manera, pues ayúdame, ¿no? O sea, tú eres el que sabe. Y muy curiosamente, en mi trabajo, en ese momento, había una imagen de María que siempre estaba presente, pero que la verdad pasaba desapercibida para mí. Ese día, mientras iba camino al trabajo haciendo oración, pues prácticamente cuando yo le preguntaba al Señor o le pedía su ayuda, pues me dejó ver con mayor atención la imagen de María. Y entendí que me estaba invitando a voltear a ver a María. Me dijo, ¿quieres saber tratar a una mujer? Aprende a tratar a mi madre. Y ahí comienza un poco esta historia con Schoenstatt en mi vida, porque justo en el lugar de trabajo donde yo estaba, ya se escuchaba el movimiento de Schoenstatt. Ya había gente que formaba parte del movimiento, pero yo en la juventud no formé parte de ese movimiento. Hice mi esfuerzo, hay grupos de vida dentro de Schoenstatt, en la juventud tanto se dividen en la masculina y la femenina,
y hay grupos de vida conformados por hombres en el lado masculino y mujeres en el femenino, valga la redundancia, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que se forman de manera separada, sí conviven en muchas actividades como misiones, pero la formación de temas de desarrollo humano, de crecimiento espiritual, se hace por separado. Yo quería formar un grupo de vida, pero no había manera. Y los grupos que ya estaban muy consolidados y era muy difícil que alguien entrara cuando no había formado parte, pero mi anhelo era realmente formar parte del Schoenstatt. Total, para no hacerles tan largo el cuento, me fui por este proceso de vocación. Yo estaba trabajando como maestro en una preparatoria y en mi corazón había una inquietud muy grande por realmente descubrir qué es lo que Dios quería para mi vida. Y me gustaba mucho dar clases, pero algo me movía en mi corazón decir, busca algo más. O sea, no es, hay que aislarse un poco. La verdad voy a hablar mucho desde una posición de privilegio y desde mi situación, pues consideré la opción de irme a estudiar al extranjero. Y realmente fue muy rápido, como en un mes, yo ya estaba inscrito para estudiar una maestría de administración deportiva en Barcelona. O sea, yo prácticamente en junio empecé los trámites y para julio ya estaba aceptado y ya estaba, o sea, todo se dio de manera muy ágil. Mi manera de verlo, pues es comprender que la mano de Dios estaba presente. Claro. Llego a Barcelona y estando ya, pues yo iba muy claramente, a ver, vengo con una inquietud vocacional, sí, vengo a estudiar la maestría, pero vengo a aislarme de mi entorno que no me permitía escuchar y comprender la voluntad de Dios, y aquí que estoy solo, no tengo excusa para ello, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Primero encontré un lugar para vivir, porque no iba a vivir en la calle. Un piso, como dicen los españoles, busqué piso. Y una vez que tenía donde vivir, el segundo paso era buscar un director espiritual. Bueno, el segundo paso realmente era buscar un grupo apostólico para estar sirviendo. Y después, en el camino, encontrar un director espiritual. Pasaron 2 semanas. Yo llegué en agosto a España, donde realmente ahí está las vacaciones al por mayor, o sea, no abren nada. Fui a diferentes parroquias buscando actividad y estaba todo cerrado, no había nada. La vida espiritual católica se veía muy diferente aquí que allá. Y entonces, pues no encontraba grupos apostólicos, o sea, realmente no había vida joven allá. Me metí a internet, me acordé que Schoenstatt es internacional, dije, pues a lo mejor hay algo de Schoenstatt en Barcelona, y coincidió que un buen amigo había estado en Madrid, en Schoenstatt precisamente. Le dijo, oye, seguramente tú conoces a alguien de Schoenstatt en Barcelona. Pues ese alguien, o sea, este amigo, me pasa el contacto de otra persona mexicana, y esta otra persona mexicana me pasa el contacto de 2 personas de Schoenstatt de Barcelona. Uno era Nuria, que yo la descarté porque dije, soy un enamoradizo, vengo pues yo me conozco, aléjate tentación, ¿verdad? Y entonces el segundo contacto que me pasó era de Aleix, o sea, Alex, pero en la versión catalana, y entonces le escribo a Aleix, oye Aleix, vengo de México, me pasaron tu contacto, ¿me puedes ayudar a saber las actividades de Schoenstatt? Respuesta de él tal cual, muy catalán, yo ya no vivo en Barcelona, no te puedo ayudar, que te vaya bien. Sí. Yo, muchas gracias. No me quedó más remedio que escribirle a Nuria. Y bueno, la verdad es que ella muy amablemente me ayudó a conocer las actividades de Schoenstatt. Yo, por azares del destino, divina providencia, coincidió que Nuria, su hermana, estaba de intercambio también. Y días antes de que yo le escribiera, su hermana le había comentado que se agradece mucho cuando estás en un lugar nuevo y alguien te recibe, porque te sientes muy solo, te sientes muy desconocido. Entonces, cuando alguien te recibe, pues te ayuda a vincularte más fácil con el entorno. Y entonces Nuria, teniendo presente esa conversación, yo le escribí para preguntarle por actividades de Schoenstatt y me dijo, si quieres nos vemos mañana. Y yo, ay no, no era el plan. Pero bueno, nos vimos, yo muy consciente de lo que iba, o sea, me trataba de guardar, y pues la verdad ahí le compartí mi testimonio de vida, me compartió ella las actividades de Schoenstatt, y a partir de ahí empezó mi vínculo con Schoenstatt. Curiosamente, en el entorno que estaba viviendo Schoenstatt en Barcelona, resulta que no había alguien que acompañara a los jóvenes, a los adolescentes realmente.
Y el padre muy abiertamente me dice, oye, ¿por qué no te avientas tú la formación a los jóvenes? Y yo, pues no conozco yo nada de Schoenstatt, y por eso fue que empecé a conocer a Schoenstatt. Me empecé a documentar y acompañé ahí a los adolescentes. Entonces, para mí Schoenstatt ha sido ese lugar que Dios me ha permitido para, uno, conocer su iglesia universal, porque si algo distingue a Schoenstatt es que es un movimiento internacional, está presente en más de 110 países, donde hay más de 200 santuarios alrededor de estos 110 países. Contexto, estos santuarios tienen la característica de ser iguales en su interior al santuario original que conoció el padre Kentenich. Este santuario original fue formado por estos jóvenes que les mencioné en un inicio, que fueron los rebeldes. El padre Kentenich, en su estrategia pedagógica y con muchos recursos, les dijo, ¿saben qué? Ellos no se sentían parte de ese seminario, entonces vio que había una capilla abandonada y le pidió al director del seminario, oye, dame la oportunidad de que estos jóvenes adecúen y arreglen el espacio, y ahí yo les doy su formación. Entonces estos niños, o adolescentes en su momento, recuperaron ese espacio, y ese es el santuario original. Y hoy, en estos más de 200 santuarios que hay alrededor del mundo, si tú entras, vas a encontrarte prácticamente en el mismo entorno si estás dentro del santuario. Y tiene una magia muy especial, porque mi esposa, me adelanto la película, de Nuria, ella creció en Schoenstatt, su familia es schoenstattiana, sus abuelos fueron de los fundadores de Schoenstatt en Barcelona. Y el hecho de venirse aquí a Monterrey, pues para ella fue fundamental que existiera Schoenstatt, porque es estar en casa para ella. Y me conmueve mucho, porque estoy convencidísimo que eso es lo que Jesús y Dios quiere para nosotros en nuestra vida como iglesia. Quiere que allá donde vayamos encontremos a esas personas que el mundo dice miren cómo se aman, y que por ese miren cómo se aman nos podamos sentir en casa, vayas a donde vayas. Y realmente eso me ha ofrecido Schoenstatt a mí, se lo ha ofrecido a mi esposa, y bueno, esperemos que también pues Víctor y los hijos que vengan más adelante puedan vivir esa experiencia. Pero esa es la característica de Schoenstatt, ¿no? De un grupo, un movimiento internacional, un movimiento que tiene formación para todas las etapas, desde niños, hoy la rama de familias. Existe también aquí en Monterrey un grupo que se llama Schoenstatt para siempre, que es para el adulto mayor. Entonces, aquí en Monterrey es un grupo muy vivo, un movimiento muy dinámico, pero a lo largo del mundo, cada movimiento, o sea, mejor dicho, cada grupo, familia de Schoenstatt en los diferentes países tiene sus características. No es que vas y todos se comportan igual. La familia que a mí me tocó conocer en Cataluña era una familia muy pequeña, o sea, es decir, son 10, 20 familias las que participan, pero tienen una unión que seguramente era la que vivían los apóstoles en su primer momento. Entonces, Wow. eso es un poco lo de Schoenstatt que les puedo compartir en este pequeño momento. Oye, Ángel, me encantaría saber, ¿nos puedes explicar un poquito sobre la Alianza de Amor? Claro, la Alianza de Me llama Amor, mucho la atención. sí, la Alianza de Amor es no estoy 100% seguro que sea un sacramental, porque no es algo que quizás esté abierto a toda la iglesia, pero es una característica de Schoenstatt donde se nos invita a consagrarnos a María. Así como el padre Kentenich tuvo esa experiencia que su mamá lo consagró a María, y después él decidió reforzar y con libertad consagrarse a la Mater, pues se nos invita también a nosotros, católicos, a tener ese vínculo con María. O sea, así como aquella persona que se vincula o se consagra a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Lourdes, a las diferentes advocaciones, en Schoenstatt se nos invita a tener esa alianza de amor con María, para que ella encuentre en nosotros servidores de la voluntad de Dios, y nosotros le pedimos a cambio pues que nos eche la mano, ¿verdad? Para que todo pueda salir bien. Y esta alianza de amor conlleva alguna preparación, conlleva algún tiempo de estudio, Sí. o de autoestudio, Sí, guiado, o algo hay así. una formación, es decir, hay un taller de alianza que se le llama, que normalmente familias o personas ya más adentradas en el movimiento preparan ese taller y dirigen ese taller, para que quien quiera tener la alianza de amor, pues tenga un contexto y un conocimiento, y con plena conciencia y libertad decida consagrarse. Hay personas que después del taller dicen, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí, no es mi momento, vendré más adelante. O sea, pero realmente se busca que sea consciente, que no sea solamente un movimiento del sentimiento, sino que sea una decisión libre. Con el raciocinio combinado con el amor, ¿no? Completamente.
Oye, Ángel, y háblanos de ese momento en donde tú sentiste ese amor tan grande para dar ese sí a esa consagración. Mira, realmente para mí, se los comparto así muy brevemente, pero yo crecí siempre en el entorno del deporte. Yo tenía la intención de ser futbolista y mi sueño siempre fue jugar en la Champions League. Y cuando le empecé a preguntar a Dios por lo que quería Él para mi vida, a mí me conmovió la primera vez que fui a casa de la familia de Nuria. Schoenstatt tiene la característica de desarrollar en la gente que formamos parte, nos invita a formar un santuario en el hogar. Entonces, cada hogar de los Schoenstattianos se distingue por tener un rincón para la mater. Yo había ido de misiones y a mí lo que me encantaba de misiones, no era con Schoenstatt, pero me encantaba de las misiones el rezar juntos antes de ir a dormir y al empezar el día. Y yo solamente lo viví en misiones y después ya no lo volví a vivir. Pero cuando fui a casa de Nuria, que agarraron la guitarra sus hermanas y ella y se pusieron a rezar frente al santuario hogar, ahí me di cuenta que Dios me quería para la Champions League, pero no del fútbol, sino de las familias. Y descubrí mi vocación, que es formar esas familias que sean verdaderamente una familia, que sea un santuario para quien llegue ahí y encuentre las 3 gracias del santuario: acogimiento, transformación y envío apostólico. Entonces Nuria y yo trabajamos para que cada día las personas que visiten nuestro hogar se sientan bienvenidas, se sientan acogidas, que vivan una experiencia transformadora y que después, pues cuando el Señor quiera, pues puedan ser enviados para cumplir también su misión más adelante. Qué bonito. Qué bonito. Justamente escuchaba al actual asesor, creo que sí, el padre Rorro. Sí, claro. Estaba escuchándolo decir que el santuario hogar se convierta en tu forma de vida o en tu forma de vivir, algo así, Uh-huh. y que todos puedan sentir ese hogar Sí. en tu persona. Justo. Se aventó esa oración y yo dije, yo me quedé impactado, yo estaba bien dormido, estábamos en el 5K de Schoenstatt, 5 Ujú. 10K de Schoenstatt, y en la oración de ahí dijo eso y yo no lo había captado así de tú también puedes ser ese santuario hogar, ¿no? Exactamente. Entonces, qué fuerte, Y Qué bonito. Sí. Totalmente, y al final la comprensión de hogar, pues es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que realmente, pues la persona que sea un inmigrante, un pobre, un millonario, quien sea, se pueda hacer, que cada vez que se encuentre con nosotros pueda vivir el calor de un hogar como Dios nos lo ofrece a nosotros a través de la mater. Hermoso. Ángel, está súper interesante todo lo que nos estás comentando. Ya estamos casi por terminar. ¿Qué quisieras compartirnos antes ya de ir? Pues para toda la gente que nos escucha, yo quisiera decirles muy abiertamente que María está ahí, abierta para ayudarnos, para mostrarnos que nos ama, para ayudarnos a llegar al verdadero amor que es Dios. Entonces, si hay alguna intención, alguna duda o ese vacío que yo sentí en algún momento que lo canalizaba de manera equivocada, siempre con la mejor intención, nunca con la intención de hacerle daño a alguien, pero si estás buscando ese acogimiento, estoy seguro que una visita al santuario, que lo pueden tener aquí en Monterrey, si los que nos están escuchando están aquí en Monterrey, una visita al santuario puede transformar tu vida por vivir con fe la experiencia de ese hogar que está arriba de la montaña hoy, en la carretera nacional, y esperemos el próximo año ya también poder abrir el santuario ciudad que va a estar por el obispado. ¡Qué ¡Qué padre! padre! ¡Qué bonita noticia! Una primicia. Una primicia. en exclusiva. Esperemos que así sea. Esperemos, pero sí, ojalá que se puedan permitir darle ese lugar a María, realmente una educadora, una madre que, pues como mexicanos sabemos lo que es tener una madre, y entonces aprovechar pues la madre de Dios que nos la comparte a nosotros para poder aprender de ella, crecer con ella, pero también es algo que se lo aprendí a Martín Valverde, ¿no? Y yo creo en el amor y creo en el humor de Dios. Entonces, también María quiere que le compartas tus chistes, tus alegrías, tus fiestas, o sea, no nada más quiere que te acuerdes de ella en tus momentos difíciles, ¿no? Entonces, también llevémosla a esos momentos felices y alegres, que también ella se la quiere pasar bien, no por algo pidió a Jesús que se encargara del vino en las bodas de Cana. Así es. Buen punto, Muchísimas no lo gracias. había visto Bueno, así. radio escuchas, nos tenemos que ir. Se despiden los micrófonos. Emi Villalobos. Chechu García. Felipe Alcántara. Y Ángel Verde.
Y juntos somos El eco de tu voz. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM. Somos Ilumina Más.